Muy buenos días, tardes o noches, desde donde sea que nos estén viendo y escuchando. Nosotros somos y lo demás es historia. Hoy vamos a tratar un tema muy interesante que es el cinematógrafo como fuente de educación en la época de la Revolución Mexicana. Para llegar a este tema, primero hablaremos de la educación antes, durante y después de la Revolución Mexicana. Posteriormente trataremos estos mismos temas, pero con la pedagogía. Después hablaremos de la historia y hablaremos también de la historia de la educación en México, para así finalmente llegar a nuestro tema principal, que es la cinematografía y su papel en la educación informal del pueblo mexicano. Si hablamos de la educación antes de la revolución, nos encontraremos con una educación sumamente elitista y que estaba limitada únicamente a ciertos sectores de la sociedad. Esta educación se enfocaba a la formación religiosa y a la enseñanza básica. Estaba fuertemente influenciada por el clero y la aristocracia, con pocas oportunidades para la clase trabajadora y para las comunidades indígenas. Ya en la revolución, la educación empezó a transformarse con ideas revolucionarias que buscaban principalmente generar una educación más inclusiva y accesible. Las propuestas educativas de los revolucionarios abogaban por un sistema que promoviera la igualdad social y cultural. Después de la revolución, nos vamos a encontrar con la consolidación de un gobierno revolucionario. Así se logró establecer una educación pública, laica y gratuita. Esta enfocada a la construcción de una identidad nacional y en reducir las desigualdades sociales. Así también nos encontraremos con la creación de la Secretaría de Educación Pública, la SEP, en 1921. Esta creación fue fundamental para todos estos cambios. Ahora, si hablamos de pedagogía, nos vamos a encontrar con que antes de la revolución, la pedagogía en México únicamente estaba basada en métodos rigurosos y memorísticos. Esto debido a que estábamos totalmente influenciados por el sistema europeo y pues este nos traía un enfoque autoritario y disciplinario. Durante la revolución se comienza a cuestionar este tipo de enfoques y se sugiere una pedagogía que promueva el aprendizaje activo y el pensamiento crítico. Principalmente fue influenciada por pedagogos como principalmente José Vasconcelos, quien proponía una educación que promoviera la creatividad y el conocimiento científico. Ya después de la revolución, nos vamos a encontrar con que la pedagogía se transformó hacia métodos mucho más inclusivos y prácticos, enfocándose así en el desarrollo integral del estudiante y en su papel como ciudadano. También, afortunadamente, logramos que se promueva mucho más la educación rural y se busque integrar a las comunidades indígenas en el sistema educativo. Ahora, hablando de historia, nos encontraremos con que la Revolución Mexicana, tal cual lo sabemos, fue un suceso histórico muy importante para el país y este logró redefinir la narrativa histórica del país, resaltando los valores de justicia social, igualdad y lucha contra la opresión. Esta logró transformar la forma en que se enseñaba la historia y logra dar un enfoque nacionalista que resaltaba la resistencia y la diversidad cultural de México. En la historia de la educación nos vamos a encontrar que antes de la revolución, como ya lo mencionamos, la educación era únicamente para las élites, para un sector muy reducido. Era una educación sumamente fragmentada y excluyente. Sin embargo, en la revolución
encontramos esta necesidad de revisar el sistema educativo para lograr construir una sociedad más equitativa y consciente de su historia. La historia de la educación postrevolucionaria se centró en el desarrollo de una educación nacionalista, laica y sobre todo accesible para todos. Bueno, tal vez nos suene curioso el hecho de que la cinematografía haya influenciado en la educación del pueblo mexicano, pero aunque suene algo curioso, fue así. La cinematografía se convirtió en un medio importante para educar de manera informal a la población mexicana. Durante y después de la Revolución, el cine ayudó a difundir las historias y valores revolucionarios, a fortalecer la identidad nacional y exponer temas sociales. Las películas que encontramos en esta época promovieron el patriotismo, mostraron la realidad del campesino y la clase trabajadora y educaron sobre la diversidad cultural. Este medio alcanzó audiencias que muchas veces no tenían acceso a la educación formal, ampliando así el impacto de los ideales revolucionarios y contribuyendo al cambio social. La cinematografía llegó a México poco después de su invención en Francia. Curiosamente, México fue el país que, fue uno de los primeros en América Latina en experimentar con esta tecnología totalmente nueva. La historia de su llegada y el desarrollo de esta están ligados a una serie de eventos y personajes clave que a continuación vamos a mencionar. Primero nos encontramos con la llegada de los hermanos Lumière. En 1895 los hermanos franceses Auguste y Louis Lumière presentaron el cinematógrafo en París y tan solo un año después, en 1896, un representante de los Lumière, Gabriel Beyre, llegó a México con una cámara para mostrar este novedoso invento. Beyre realizó la primera exhibición cinematográfica en el castillo de Chapultepec y estuvo presente en esta primera exhibición el presidente Porfirio Díaz, acompañado de su familia. A partir de entonces se realizaron exhibiciones públicas en la Ciudad de México y en otras ciudades de la República que fueron las más importantes, causando gran interés entre la gente. Las primeras filmaciones en México. Se comenzó a filmar escenas locales para mostrar a la audiencia mexicana en Europa. Entre las primeras filmaciones en México están escenas del Paseo de la Reforma, la vida cotidiana y eventos importantes como la celebración del 16 de septiembre y desfiles militares. Estas primeras películas capturaron la vida en el México de fines del siglo XIX y crearon un registro visual invaluable. Durante el Porfiriato, el presidente Porfirio Díaz vio el cine como una herramienta para mostrar el progreso del país. Muchas películas de esta época retrataban las obras públicas, los avances tecnológicos y la vida de la élite mexicana. A principios del siglo XX surgieron los primeros cineastas mexicanos como Enrique Rosas y los hermanos Alba. Las primeras producciones nacionales comenzaron a abordar temas históricos y culturales, como la filmación de La Decena Trágica en 1913. Estas primeras producciones ayudaron a establecer una industria cinematográfica propia que creció con la Revolución Mexicana, cuando la guerra fue registrada en las primeras películas documentales de México. Vamos a encontrar una gran influencia en la Revolución Mexicana, pues la revolución impulsó a la producción de documentales y películas de propaganda para ayudar las causas revolucionarias. También vamos a encontrarnos con ciertas películas que fueron las principales o las más importantes que surgieron durante esta época. Una de ellas fue Vámonos con Pancho Villa,
de 1936, que fue dirigida por Fernando de Fuentes. Esta película narra la historia de un grupo de campesinos que se unen a las tropas de Pancho Villa y explora temas como la violencia, la desilusión y las contradicciones de la lucha revolucionaria. La siguiente es El compadre Mendoza de 1933, dirigida igualmente por Fernando de Fuentes. Esta muestra las complejidades de las lealtades durante la revolución. La historia refleja cómo la guerra afecta la vida de las personas y critica el oportunismo de algunos sectores durante el conflicto. La siguiente película es María Candelaria de 1943. Esta fue dirigida por Emilio Fernández. Este clásico, protagonizado por Dolores del Río y Pedro Armendáriz, no trata directamente la revolución, sin embargo refuerza la identidad nacional, especialmente la vida y cultura indígena. Todas estas películas jugaron un papel esencial en la construcción de la identidad cultural mexicana, además de llevar a los espectadores a reflexionar sobre temas sociales, políticos y económicos que surgieron o se intensificaron después de la revolución. Agradecemos muchísimo su atención y les recordamos que lo demás es historia.